Hola, en este video voy a realizar gráficas de ecuaciones polares utilizando Excel. A pesar de que hay otros softwares especializados para el área de matemáticas, pues no siempre disponemos de ellos, como lo es Maple, MATLAB, Matemática o Máxima o algún otro software. Sin embargo, Excel es uno de los programas más populares y que casi en cualquier computadora lo podemos encontrar. Es por eso que voy a utilizar Excel. Voy a realizar algunos ejemplos. Voy a iniciar con algunas rosas que en el contexto de ecuaciones polares pues son ecuaciones muy comunes. Y aquí pongo en general qué tipo de ecuaciones pueden construir unas rosas. Entonces voy a preparar la hoja. Y aquí voy a poner el símbolo, un símbolo para el ángulo, un símbolo apropiado, teta, y aquí R. Bueno, lo voy a poner más abajo porque quiero aquí especificar el valor de A. Voy a empezar con 1 y también el valor de N, el cual voy a especificarlo con 1 también. Entonces, estos dos. Entonces, estos así. Los voy a poner en un color azul, negrita. Voy a hacer la gráfica empezando para valores de teta en 0 y de ahí voy a ir aumentando y aquí el incremento pues vale la pena que sea pequeño. Entonces voy a utilizar el valor de pi sobre 50, me parece un valor adecuado. Y ahora voy a ir copiando la fórmula, simplemente pongo el cursor en esta zona en donde se transforma en una cruz en negro y dejo presionado el clic izquierdo y empiezo a arrastrar. Puede ser el valor que nosotros queramos, yo lo voy a dejar hasta el 205. Voy a presionar control flecha hacia arriba para regresar a la parte superior de la tabla. También esta celda donde tengo el valor de A la voy a renombrar así como A. Y esta donde tengo el valor de N lo voy a renombrar como N para que sean constantes en este libro de Excel. Bien, entonces voy a introducir primero con la función senoidal. Entonces sería símbolo de igualdad A por, y en Excel la función senoidal se escribe seno, hago un paréntesis, N por y el valor del ángulo, el cual se encuentra en la celda B4. Cierro el paréntesis de la función senoidal y presiono Enter. Aquí lo único que tengo que hacer es colocar el cursor en este cuadrito pequeñito donde se transforma en una cruz en negro, doble clic, control flecha hacia abajo para inspeccionar la tabla en su parte final. Entonces control flecha hacia arriba y aquí para poder graficar estas ecuaciones pues voy a trabajar en coordenadas rectangulares y voy a encontrar su equivalente para poder construir las gráficas. Entonces recordemos que para calcular estos valores de x lo que yo tengo que hacer es multiplicar la r por el coseno del ángulo. Entonces el ángulo está en la celda B4 y presiono Enter. Y para Y lo que yo tengo que hacer es multiplicar esta R por el seno del ángulo. Entonces aquí lo elijo, presiono Enter
Entonces lo que yo voy a hacer es estar graficando más bien estas columnas para X y para Y. Entonces voy a replicar la fórmula, elijo las celdas y aquí donde está el cursor en una cruz y vamos a darle forma de tabla. Entonces dejo la combinación Shift, Control, flecha hacia abajo y pues ya llegué hasta la parte final de la tabla y le voy a poner un cuadriculado así. Entonces ya tiene más forma de tabla. Voy a mover un poquito esto de este lado y aquí le voy a poner insertar. Voy a elegir estos gráficos de dispersión y después voy a elegir este. Clic derecho, voy a seleccionar datos, aquí le pongo agregar. En nombre de la serie pues le podemos poner rosas. Valores de X pues sería tomar el primer valor de X, después presionar la combinación Shift, Control y flecha hacia abajo. Entonces ya se elige toda la columna de valores para X y para Y vamos a hacer algo similar. Voy a posicionar en cualquier parte de la columna, simplemente presiono Control y la flecha hacia arriba para posicionarme en la parte superior de esta columna. Me pongo en el 0 y ahora voy a hacer otra combinación, la cual es Shift, Control, flecha hacia abajo y presiono la tecla, el botón de aceptar y otra vez aceptar. Entonces voy a posicionarme aquí en esta celda, por aquí está bien, Control, flecha hacia arriba y lo que veo es aquí mi gráfica. Entonces lo voy a acomodar aquí. Para darle más espacio quiero hacer esto así. Ya tengo mi gráfica. Podemos probar la gráfica para diferentes valores de A y de N. Entonces recuerda que construimos nuestra gráfica utilizando la función seno. La primera ecuación. Entonces utilizando diferentes valores de N, por ejemplo si aquí le presiono un 2, ahora lo que obtengo es este gráfico. Presionando 3 y obtengo este gráfico. Podemos modificar también el valor de A, entonces le voy a poner aquí 5 y observa los valores de los ejes ya cambiaron. Entonces si le puedo poner un 20 por ejemplo, se actualizan los valores de los ejes, obviamente las tablas también. Para un n igual a 5 por ejemplo, y aquí tengo mi gráfico. Voy a probar ahora construir una gráfica en forma de rosa, pero ahora utilizando el coseno. Yo lo único que hago es regreso aquí donde está la R, presiono F2 para poder editar mi fórmula y aquí en lugar de la función seno le voy a poner simplemente cos, que representa en Excel la función coseno, y presiono doble clic. Bueno, me regreso a la celda, presiono doble clic aquí en esta zona para replicar toda la columna con esta forma. Entonces ya tengo la función coseno y puedo ir variando los valores de A y de N. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo poner un 1, puedo poner un 2 y así podemos ir construyendo diferentes rosas cambiando el valor de N. En caso que queramos utilizar un cuadriculado, podemos elegir del menú de los gráficos el estilo 4. Con este estilo 4 nosotros podemos utilizar un cuadriculado y bueno, el estilo de línea lo podemos modificar también si no nos agrada este que nos puso al elegir el estilo. Le damos doble clic en la curva,
Vamos a elegir relleno y línea. Y lo que quiero es quitar la transparencia que nos pone, y el tipo de línea va a ser sencillo. Y con eso nosotros ya obtenemos una línea de color más intenso y pues un estilo sencillo. Muy bien. Ahora lo que quiero graficar va a ser un caracol. Entonces necesito especificar los valores de A y de B. Entonces para B puedo utilizar este espacio. Le voy a poner 1 de momento. Entonces y a esta celda la voy a renombrar como B. B mayúscula prefiero utilizar. Entonces esta B ya va a ser constante en este libro de Excel. Entonces lo único que tengo que hacer es cambiar la fórmula en R en la primera celda. Entonces voy a utilizar primero el valor de la suma, el signo de la suma. Entonces le voy a poner símbolo de igualdad, A más B. En este caso A y B pues toman el valor de 1 por el coseno del ángulo, y el ángulo está en B4. Cierro el paréntesis, presiono Enter y voy a replicar la fórmula. Entonces aquí tengo un caracol para estos valores de A y B, y podemos irlos variando. Por ejemplo, el valor de B lo quiero cambiar a 2 y se actualiza la gráfica, o con A igual a 5, por ejemplo. Y así podemos ir variando. En este caso el valor de n no influye en nada, entonces ahí no va a cambiar. O también podemos trabajar con la resta. Entonces lo único que hago es presionar F2. Aquí voy a editar y le voy a poner una resta. Presiono doble clic y pues ya tengo la resta. Entonces lo único que tengo que hacer es ir cambiando valores. Olvidé editar el título de la gráfica, entonces le voy a presionar clic derecho, seleccionar datos, y aquí donde dice modificar, le voy a poner en lugar de rosas, le voy a poner caracol, aceptar, y aceptar otra vez, y aquí dice caracol. Podemos trabajar los caracoles también con la función senoidal. Entonces aquí presiono en la primera celda de la columna de R, F2, y cambio el coseno que habíamos puesto por la función seno, y presionamos aquí doble clic y ya se actualizó el caracol utilizando la función seno. Estamos con el signo de resta, estamos en esta ecuación. Entonces podemos ir utilizando diferentes valores de A y B. Entonces ahí se va actualizando. Podemos trabajar con la suma también. Entonces aquí también puedo editar aquí arriba. Entonces le cambio el signo a suma y actualizo en toda la gráfica. Entonces ahí tengo la suma. También podemos tratar de construir esta mariposa. Bueno, aquí nos dice que es una mariposa. Lo único que vemos es la ecuación. Entonces vamos a tratar de construir esa mariposa. Pero al parecer vamos a necesitar más valores de los que tenemos. Entonces lo que voy a hacer es copiar. Observa que el 0 no lo toco. Es la celda que está abajo del 0. Voy a presionar la combinación Shift, Control, flecha hacia abajo para seleccionar los valores de mi primer columna. Voy a presionar Control C para copiar y me voy a posicionar por debajo del último valor de esta columna, y voy a presionar Control V. Entonces la fórmula se va a replicar al doble, y me gustaría hacerlo una vez más. Entonces me voy a posicionar en cualquier parte de esta columna. Observa que las líneas punteadas siguen activas. Presiono Control, flecha hacia abajo
y me vuelvo a posicionar por debajo de los valores, control V para volver a pegar la fórmula. Entonces creo que con esto podría ser suficiente. Estoy llegando hasta 37.88. Si no, volvemos a utilizar más valores. Bueno, aprovechando que todavía las líneas se siguen punteadas, control flecha hacia abajo y vuelvo a pegar. Y estoy llegando hasta el valor de 50. Control flecha hacia arriba y voy a actualizar. Voy a presionar la tecla ESC. Entonces aquí voy a introducir esta fórmula de la mariposa. Entonces presiono la tecla de igual y voy a iniciar con una función exponencial. Entonces en Excel la función exponencial se escribe como exp, abro paréntesis y dentro de la función exponencial hay un coseno. Entonces empiezo coseno, abro un paréntesis del ángulo. Entonces el ángulo está en la celda B4. Cierro el paréntesis del coseno. Cierro el paréntesis del exponencial. Menos 2 por coseno. Abro un paréntesis. Vamos en esta zona. Y hay que multiplicar 4 veces por el ángulo, que sería la celda B4. Cierro paréntesis. Más la función seno en Excel se escribe así. Seno. Abro un paréntesis. Hay que tener mucho cuidado con esta potencia. Esta se va a escribir hasta el final. Entonces observa que aquí todavía no elevo a ninguna potencia. Entonces lo que voy a hacer es escribir primero el argumento de la función seno, que sería θ sobre 12. Entonces escribo B4 entre 12 y cierro el paréntesis de la función seno. Y ahora sí voy a elevar a la quinta con Alt 94. Pongo el símbolo de potencia y elevo a la 5. Si tú quieres utilizar la función potencia, también se puede hacer. Voy a presionar Enter y voy a replicar la fórmula en toda la columna. Entonces ya le puse este doble clic. Y también tengo que completar las columnas de X y Y. Me posiciono en cualquier parte, ya sea en X o en Y. Control flecha hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es replicar todo lo que nos falta, porque recuerda que completamos la columna del ángulo. Entonces simplemente posiciono el cursor donde se forma la cruz en negro, doble clic y voy a inspeccionar, control flecha hacia abajo. La tabla ya se completó hasta el ángulo de 50 y ahora le voy a decir a Excel que considere todos los valores nuevos que acabo de calcular. Entonces, seleccionar datos, modificar, y aquí en lugar de caracol le vamos a poner mariposa, y aquí vamos a borrar los valores de X que teníamos y vamos a introducirlos una vez más. Entonces me posiciono en el primer valor de la columna, Shift, Control, flecha hacia abajo, y ahora voy a actualizar los valores de Y. Entonces los borro. Me posiciono en el primer valor de la columna, Shift, Control, flecha hacia abajo y presionamos el botón de aceptar y otra vez aceptar. Entonces para irme rápido me voy a posicionar aquí, Control, flecha hacia arriba. Y bueno, aquí tenemos nuestra gráfica. Y pues con un poquito de imaginación, esto es una mariposa. Entonces nos quedó muy bonita nuestra mariposa. Ahora lo que deseo hacer es poner dos gráficas en una sola. O bueno, graficar dos funciones y plasmarlas en una sola gráfica. Entonces lo que voy a hacer es agregar más columnas, así como las que tengo aquí, pero voy a agregar otras tres columnas. Entonces a esta le voy a poner R1, a esta le voy a poner X1 y a esta le voy a poner Y1 para ir diferenciando poco a poco. Entonces voy a mover tantito mi gráfica. Aquí le voy a poner R2, aquí voy a presionar X2 y aquí Y2.
El formato lo voy a copiar. Y el cuadriculado ahorita lo ponemos. Entonces en este caso quiero un caracol y va a ser este. Entonces le voy a poner aquí en R1, esto es igual a 1 menos 2 veces por coseno de el ángulo que sería B4. Cierro el paréntesis, presiono Enter y voy a replicar. Bien, aquí ya se actualizó esta parte de aquí. Nuestra gráfica tiene valores de más, pero se están ciclando, entonces bueno, no hay tanto problema. En R2 es simplemente poner un 1. Entonces le puedes poner el igual si tú quieres, o sin igual también funciona. Entonces, bueno, yo le dejé el igual. Muy bien, ahora en X2. Recuerda que X es el valor de R por el coseno del ángulo. Aquí sí va a ser el ángulo el mismo para las dos funciones. Entonces B4. Presiono Enter y aquí también sería nuestra R por la función seno del ángulo, que sería este de acá. Presiono Enter y lo que voy a hacer es ponerle el cuadriculado, aprovechando, y aquí voy a replicar. Y lo que voy a hacer aquí es agregar datos. Entonces le voy a dar clic derecho, seleccionar datos. Voy a agregar datos nuevos y aquí le voy a poner que este es el círculo. Valores de X. Pues aquí en X2 tomo el primer valor. Shift Control hacia abajo. Luego aquí en valores de Y lo voy a borrar. Me pongo en la última columna, control flecha hacia arriba para empezar desde el primer valor, shift control hacia abajo y presiono aceptar. Aquí donde dice mariposa le voy a modificar porque aquí ya es, este ya es un caracol. Voy a presionar aceptar y ya tengo caracol y el círculo. Presiono aceptar una vez más y reviso. Entonces aquí ya puedo ver las dos gráficas. Si tú deseas cambiar de colores, vamos a darle aquí doble clic donde dice relleno y línea. Le doy clic, le quito transparencia si quieres que se vea el color más intenso. Puedes cambiar a un color diferente al que tú desees y el tipo de línea puede ser sencillo y le vamos a cerrar este cuadro. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Esto se puede imprimir y después se puede ir haciendo apuntes. Se puede hacer un PDF y modificarlo. También se puede modificar en un editor de dibujo. Espero que este video te haya gustado, que lo hayas entendido. Por favor dale clic en me gusta, comparte este video, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa las notificaciones.